Conflictos. ¿Hemos tenido alguna vez algún conflicto? ¿Con alguien? ¿Con alguna comunidad? Como joven puedo decir que me apasionan los conflictos. Me gusta meterme en líos. Me gusta equivocarme porque así aprendo. Me gusta salir de mi zona de confort porque los conflictos, quieras o no, nos definen, porque son inevitables, pero a la vez nos obligan a buscar soluciones. En esta mañana os he querido traer unos fragmentos de uno de los libros que más he disfrutado leyendo, que os lo recomiendo al 100%, está gratis en Google, luego diré el nombre, pero antes me gustaría hablar sobre su autor, porque tiene una historia apasionante. No sé cuántos de vosotros conocéis a Augusto Curie. Muy bien, hay un teólogo. ¿Augusto Curie? Bueno, pues tenéis que conocerle, no en persona porque es de Brasil, pero sus libros yo os los puedo pasar sin ningún problema, están en Google. Vamos a ver qué pasa con este autor, ¿sí? Es un médico, con este pastor no, con este autor, disculpad. Es un médico, psiquiatra, psicoterapeuta y escritor brasileño en ejercicio desde 1980. Eso quiere decir más de 30 años de profesión. Autor de numerosos libros de psicopedagogía y psicología preventiva. Ha dedicado 17 años a la investigación sobre cómo se construyen el conocimiento y la inteligencia, y sus ideas pioneras en psicología educativa se han adaptado como cursos de posgrado en cerca de 15 universidades en Brasil. Bastante importante lo que ha descubierto este hombre. Es además el máximo estudioso de la inteligencia de Cristo con la serie El Maestro de Maestros. ¿Vale? Ahí lo dejo. Durante más de 20 años ha desarrollado la teoría de la psicología multifocal, que esta es su teoría. Una de las pocas teorías mundiales que estudia las funciones de la memoria, la constitución del yo, la construcción del pensamiento y la formación de pensadores. Está considerado el autor más leído en Brasil de los últimos 10 años, con más de 30 millones de ejemplares vendidos de sus obras. Aún así, los lectores de Augusto Curie no pueden imaginar que él pueda decir: yo fui uno de los más grandes ateos que ha pisado la tierra. Como él mismo se define, para mí, Dios era el resultado de un cerebro apasionado por la vida. Ahí lo deja. Sin embargo, el estudio provocó su fe. Dice a continuación, son palabras de una entrevista, ¿vale?, que le hicieron. Me sorprendió porque me di cuenta de que Jesús no cabe en la imaginación humana. Hizo poesía cuando el mundo se derrumbaba sobre él. Apostó todo lo que tenía en los que tenían poco. Era tan grande que se hizo poco para hacerlo poco grande. Creedme que es un autor, una persona que sabe jugar con las palabras. Así que no tenía miedo de hablar de sus lágrimas y hablar de su mente y su alma cuando estaban profundamente deprimidas hasta la muerte. Curie declara: no soy partidario de una religión, soy cristiano sin fronteras, dijo. Para mí, la búsqueda de Dios era el resultado de un cerebro empequeñecido. Pero hoy creo que la búsqueda de Dios es la búsqueda de la chispa de la existencia, incluso cuando nuestra mente está en silencio. Curie dice que admira a las personas que son religiosas, pero que saben cómo manejar y respetar a los demás, que no tienen el mismo patrón de comportamiento y que son diferentes. Jesús, como maestro de maestros, dice el autor, corrió el riesgo de la vida por un ser humano que él no conocía. Dio todo lo que tenía para los que tenían poco. Trató a los que estaban en los márgenes de la sociedad como seres humanos. Usted puede no estar de acuerdo con ellos, pero usted los respeta como seres humanos. Por lo tanto, esta espiritualidad es saludable para la mente humana. Yo fui uno de los más grandes ateos, repite. Por resumiros un poco, este hombre desarrolló, como ya he dicho, la teoría multifocal del pensamiento. Es una teoría muy interesante, es una teoría en psicología que ningún otro autor se atrevió y logró explicar, pero el problema fue que esa teoría ocupaba más de 3.000 páginas. Y cuando intentó promoverla en las universidades, os imagináis que ninguna aceptaba pues tanta cantidad. Así que, después de varios rechazos, resumió su teoría en 400 páginas. Tardó años y numerosas cartas rechazadas para que esas 400 páginas se publicaran. Aún así, la respuesta fue muy pobre. Y finalmente, y aquí comenzó el cambio en la vida de este personaje, de Augusto Curie, una idea motivó
le motivó a escribir todos los libros que ha escrito hasta ahora y vender más, y eso le ayudó a vender tanto. Aunque él no lo hace por el dinero, os lo puedo asegurar. Decidió usar su teoría y analizar la personalidad de un gran pensador de la historia. Debía elegir un personaje complejo y fascinante, así que pensó en Platón, Alejandro Magno, Einstein, John Kennedy y muchos otros. Al final, hizo una elección que en apariencia era una locura. ¿Os podéis imaginar a quién eligió? Efectivamente, decidió analizar la personalidad de aquel personaje que cambió la historia de la humanidad. Decidió entrar en una zona que nadie antes había investigado. Quería saber si él, Jesús, era real o fruto de la imaginación humana, producto del ingenio de los 4 autores que escribieron su biografía en los Evangelios. Decidió analizar a Jesús. Entre sus publicaciones destacan los 5 libros sobre la inteligencia de Cristo, la serie de El Maestro de los Maestros. Así que yo os prometo que soy testigo que mientras lees las páginas de estos libros te das cuenta que Curie está enamorado de Jesús y convencido de que Dios existe. Él mismo declara que logró ver la firma de Dios detrás del telón de la existencia. Y acordaros, él decía que fue uno de los mayores ateos que pisó la tierra. Ahora bien, es hora de que os presente el libro del que quiero hablaros hoy. El libro se titula El vendedor de sueños. Es una novela estratégicamente planificada que de alguna forma describe lo que Jesús hizo en la tierra. Ahí lo dejo. De verdad que os lo recomiendo. No sé si leéis en tablets, a lo mejor lo podéis imprimir o incluso comprar, pero El vendedor de sueños me ha cambiado la vida. Yo lo acabé en 3 días, creo. Es muy fácil de leer y muchos más libros suyos es que te cautivan. Entonces, para el día de hoy, basándome en el sueño de Pedro, ¿verdad?, que expone la escuela sabática de esta semana, os he traído 2 párrafos de uno de los capítulos de este libro, El vendedor de sueños. Para los que no sepáis cuál fue el sueño que Pedro tuvo, os lo explico brevemente, ¿sí? Pedro tenía hambre y mientras esperaba para que le prepararan la comida, se durmió, así que Dios le envió un sueño en el que vio un mantel bajando del cielo, y en ese mantel, pues, habían animales de todo tipo, animales inmundos, todo tipo de animales que incluso no comemos nadie hoy, a día de hoy, ¿vale? Y Dios le dijo a Pedro que comiera, pero Pedro, al ser judío, rechazó, lo sabemos. Finalmente Dios le respondió, lo que Dios limpió no lo llames tú común o impío. Así que aquí van los 2 párrafos de este libro apasionante, ¿sí? Son palabras del autor, no son mías. Os pido que ampliéis los horizontes de vuestra mente para respetar, valorar y exaltar por encima de todo vuestra condición de seres humanos. Mi mayor sueño es que podamos formar una red de personas sin fronteras en todas las naciones, en todos los pueblos, en todas las religiones, en todos los medios científicos. Una red de gente que rescate la naturaleza humana, el instinto de especie que hemos perdido. La humanidad vive en un caldero de tensiones por la locura de la competencia, por la falta de respeto a las reglas internacionales del comercio, por los conflictos sociales, por la devastación del medio ambiente, por la dificultad de conectarnos con nuestro interior y retornar a nuestros orígenes. Y sigue diciendo, al insistir Jesús en que Él era el Hijo del Hombre, lo que estaba diciendo en clave era que se consideraba Hijo de la humanidad, que era el primer ser humano completamente sin fronteras. Su cultura, raza y nacionalidad eran importantes, pero su condición de ser humano lo era mucho más. Él, Jesús, amó a la humanidad con una fuerza que la teología no comprende. ¡Wow! No sé si estáis de acuerdo con esto. No sé si podemos darle algunas vueltas, pero esto es lo que promociona este autor. Es verdad, os aviso, y ya lo he leído, Augusto Corín no se posiciona con respecto a ninguna religión, hay que leerlo con cuidado, pero al fin y al cabo lo que nos define es el amor. Y el amor, sobre todo aplicado en los conflictos, hace que se desvanezcan así. Cuando hay humildad, cuando hay unión, cuando la cultura, las diferencias, que no son tan importantes algunas, son pasadas por alto, podemos lograr la unidad, ¿verdad? Que esto es lo que estamos promocionando este trimestre.
También quisiera leer una cita de la escuela sabática, y con esto ya acabo. Dice, es el día de miércoles, el primer párrafo. La amenaza a la unidad de la Iglesia que enfrentaron los primeros cristianos fue real y difícil. Algunos cristianos judíos pensaban que la salvación solo era posible para quienes pertenecían al pueblo del pacto de Dios, y esto implicaba que la circuncisión era un requisito. Y como parte de un estilo de vida fiel, estos creyentes judíos también creían que debían evitar cualquier contacto con los gentiles que pudiera impedir su salvación personal. ¿Tenemos gentiles entre nosotros? ¿Aquí sentados entre nosotros? Es una pregunta delicada. Creo que la mayoría de aquí estamos bautizados. Creo que la mayoría de aquí nos definimos como adventistas. Creo que no deberían haber problemas porque somos adventistas. Hemos aceptado todos los principios de nuestra iglesia. ¿Puede ser que también estamos adoptando la actitud de estos judíos? ¿Que nos resulta difícil integrar a otros en nuestra iglesia? ¿Que si alguien entra por esa puerta solo encontraríamos pegas y diferencias y conflictos? ¿Y seríamos los primeros en crear barreras? De verdad que creo que se puede cambiar. Creo que el cambio empieza en uno mismo, en la familia, después en la iglesia, pero sobre todo no olvidemos que estamos aquí para servir. Fuimos llamados para algo y un cambio de actitud puede hacer la diferencia. Simplemente vamos a ver qué ideas se desarrollan hoy en los grupos de escuela sabática. De verdad que os recomiendo este autor. Si de verdad estáis interesados, os puedo enviar los libros por email o sin ningún problema se pueden buscar por Google. Pero el vendedor de sueños representa a Jesús. Un Jesús que bajó a la tierra para romper fronteras, para resolver conflictos, sobre todo conflictos relacionados con la tradición. Y creo que llevamos muchos años haciendo lo mismo y tristemente no hay gentiles entre nosotros. Que Dios nos ayude a seguir cambiando, a seguir conectando con Él y a seguir entendiendo cómo poco a poco, día tras día, podemos amar más a nuestro prójimo.